La soledad de la carretera es una mentira. Hay ojos que observan desde la oscuridad, y los traileros son los únicos testigos. Han visto figuras donde solo debería haber asfalto y escuchado voces que se lleva el viento. Bienvenidos a El Umbral del Miedo. Hoy les traemos 5 de sus advertencias más aterradoras. No son cuentos para dormir, son razones para no hacerlo. Abróchate el cinturón. Mi nombre es Javier, y llevo más de 20 años en este oficio. He visto de todo: asaltos, accidentes terribles, compañeros que se quedan dormidos y terminan en un barranco. Pero nada, absolutamente nada, se compara con aquel viaje que hice cruzando el Espinazo del Diablo en la vieja carretera de Durango a Mazatlán. Era un viaje no oficial, uno de esos que te pagan en efectivo y por debajo del agua. El cliente era un tipo trajeado, con cara de pocos amigos, que me citó en un almacén abandonado a las afueras de Gómez Palacio. La regla es simple, me dijo, mientras sus hombres enganchaban una caja refrigerada que no tenía ninguna insignia. No te detengas por nada, ni por nadie. No importa lo que oigas. Y lo más importante, nunca, por ningún motivo, abras la caja. Llegas a Mazatlán, entregas y te olvidas. El dinero era demasiado bueno como para decir que no. 3 veces la tarifa normal. Supuse que era contrabando, algo robado, qué sé yo. Mientras no fueran personas, a mí no me importaba. Las primeras horas fueron tranquilas. El sol del desierto castigaba el asfalto y el motor de mi Kenworth rugía con normalidad. Pero cuando la noche empezó a caer y me adentré en las primeras curvas de la sierra, empecé a notar algo raro. Un olor dulzón y penetrante, como a carne echada a perder, pero mezclado con algo químico, como formol. Venía de la caja. Pensé que el sistema de refrigeración estaba fallando, pero el medidor en la cabina marcaba los menos 10 grados centígricos que me habían pedido. Fue entonces cuando empezaron los ruidos. Al principio era un simple rasguño, un sonido bajo que podía confundirse con el movimiento de la carga, pero luego se convirtió en un golpeteo rítmico, débil pero insistente. Toc, toc, toc. Intenté subir el volumen de la radio. Me puse a cantar, pero el sonido seguía ahí, metiéndose en mi cabeza. Lo peor vino en el tramo más solitario del Espinazo del Diablo. En una curva cerrada, con el precipicio a mi derecha, bostezando en la oscuridad, el golpeteo se detuvo. Hubo un silencio que me heló la sangre más que el frío de la sierra. Y entonces escuché un susurro. No era el viento, era una voz, o varias voces, saliendo del comunicador de la caja, ese que se usa para verificar la carga, pero no estaba activado. Eran susurros débiles, siseantes. No entendía las palabras, sonaban como un idioma antiguo y muerto. Sentí que el vello de la nuca se me erizaba. El olor se hizo más intenso, nauseabundo. De repente, la temperatura de la caja, que había estado estable en menos 10, empezó a subir. -5, 0, 5 grados. Estaba subiendo rápidamente. Una alarma empezó a sonar en mi tablero.
Entré en pánico. La orden fue clara: no te detengas. Pero la caja se estaba calentando y los susurros se convertían en lamentos ahogados, como de alguien sufriendo un dolor indecible. Me imaginé lo peor. ¿Y si eran personas? ¿Y si las estaba cocinando vivas ahí dentro? Mi corazón latía desbocado. Vi un pequeño acotamiento más adelante y, desobedeciendo las órdenes, me detuve. Apagué el motor. El silencio de la sierra era total, roto solo por los lamentos que ahora se escuchaban claramente desde la caja. Me bajé con una linterna en la mano temblorosa. El frío era cortante. Caminé hacia la parte trasera del remolque. El olor era insoportable. Me provocaba arcadas. Los lamentos eran ahora gritos desgarradores. Especie de lacre con un símbolo extraño que no reconocí. ¿Hay alguien ahí?, grité, sintiéndome un idiota. Como respuesta, un golpe brutal sacudió la puerta desde adentro, tan fuerte que el tráiler entero se meció. Caí hacia atrás, soltando la linterna. El golpe fue seguido por otro y otro más. Era una fuerza descomunal, inhumana. La puerta de metal empezó a abollarse hacia afuera. Los gritos se convirtieron en un rugido animal, lleno de furia y dolor. Me arrastré hacia la cabina, encendí el motor y arranqué de ahí como alma que lleva el diablo. No me importó la carga, ni el dinero, ni nada. Conduje sin parar, con el corazón en la garganta y los rugidos persiguiéndome en mi mente. La temperatura en el medidor llegó a los 60 grados antes de que el sensor se fundiera. Llegué a Mazatlán al amanecer. Dejé el tráiler abandonado en una zona industrial, tal como me habían indicado, y me fui. Nunca llamé para cobrar. Un par de semanas después, escuché en las noticias que habían encontrado un remolque quemado en esa misma zona. No había restos de la carga, solo cenizas y las puertas de metal reventadas desde adentro. Nunca supe qué transporté esa noche, pero a veces, en el silencio de la carretera, cuando el sueño amenaza con vencerme, vuelvo a escuchar esos susurros y ese rugido. Y sé que hay cosas que es mejor no preguntar, cargas que nunca deberían ser movidas. Todos los que hemos manejado la ruta de Mexicali a Tijuana, conocemos la Rumorosa. De día, es un espectáculo de formaciones rocosas y vistas impresionantes. De noche, es la boca del lobo. Curvas traicioneras, vientos que pueden voltear un doble remolque y una cantidad de cruces a la orilla del camino que te recuerdan que un solo error es el último. Mi historia ocurrió una noche de invierno. La neblina era tan espesa que apenas podía ver 10 metros delante del cofre. Iba lento, a vuelta de rueda, con los ojos fijos en la línea amarilla que me servía de guía. Fue en una de esas curvas, al pasar por uno de los miradores, donde la vi. Era una mujer. Estaba de pie, al borde del precipicio, con un vestido blanco y delgado que se mecía con el viento helado. No tenía sentido. ¿Quién estaría ahí, a esas horas y con ese frío? Pensé que su auto se había descompuesto,
Así que reduje la velocidad y me detuve a unos metros de ella. Le hice señas con las luces. Ella se giró lentamente y caminó hacia mi cabina. Cuando la luz le dio en la cara, sentí un escalofrío. Era joven, hermosa, pero tenía una tristeza infinita en los ojos. Estaba pálida, casi translúcida, y no parecía sentir el frío. Bajé la ventanilla. ¿Se encuentra bien, señorita? ¿Necesita ayuda? Su voz fue un susurro suave, casi inaudible por el viento. Voy a Tecate. Mi familia me espera. ¿Podría llevarme? Mi coche se descompuso más atrás. Dudé un segundo. Subir a extraños está prohibido por la empresa y es peligroso. Pero dejarla ahí, en medio de la nada, no podía. Asentí y le abrí la puerta. Subió sin hacer ruido y se sentó a mi lado. Un perfume a flores, como a nardos, llenó la cabina. ¿Cómo se llama?, le pregunté para romper el hielo. Elena, respondió, con la vista fija en la carretera. El viaje continuó en silencio. Un silencio pesado, incómodo. Noté que el interior de la cabina se había vuelto increíblemente frío, a pesar de que la calefacción estaba al máximo. El vaho de mi aliento era visible. Miré de reojo a Elena y vi que temblaba, pero no de frío, sino como si estuviera conteniendo un gran dolor. Tenía las manos apretadas en su regazo y sus nudillos estaban blancos. Ya casi llegamos al final de la bajada, le dije, intentando ser amable. Ella giró la cabeza y me miró. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Fue aquí, susurró, justo en esta curva. No debí discutir con él. Perdió el control. No entendí a qué se refería. En ese momento, las luces de mi tráiler iluminaron una cruz grande y blanca a un lado del camino, adornada con flores de plástico ya resecas. Elena señaló la cruz. Ahí quedamos. Por favor, tenga cuidado. La próxima curva es muy peligrosa. Sentí un terror que me paralizó por completo. Giré la cabeza para mirarla, pero ya no había nadie en el asiento del copiloto. Había desaparecido. Solo quedaba el frío y ese persistente olor a nardos. Y en el asiento, una pequeña mancha de humedad, como si se hubiera derretido un poco de hielo. Frené tan bruscamente que las llantas rechinaron. Miré por todos lados, dentro y fuera de la cabina. No había rastro de ella. Avancé, temblando, hasta la caseta de cobro de Tecate. Me orillé y le conté al oficial lo que me había pasado, esperando que me tomara por loco. El oficial ni se inmutó. Me miró con cansancio y me dijo: no eres el primero, ni serás el último. Es el espíritu de una muchacha que se mató ahí hace como 30 años en su luna de miel. Discutía con su esposo. Él tomó la curva demasiado rápido y se fueron al voladero. Dicen que se aparece para advertir a los traileros del peligro. A los que ayuda, los deja en paz. A los que la ignoran, a veces se les encuentra en el fondo del barranco. Terminé mi viaje a Tijuana con el alma en un hilo. Desde ese día, cada vez que cruzo la Rumorosa de noche, bajo la velocidad en esa curva,
Toco el claxon en señal de respeto y rezo una oración por el alma de Elena. Y siempre, siempre, viajo con el asiento del copiloto vacío. Recta de Caborca a Sonoita, en Sonora, es una de las carreteras más solitarias y monótonas de México. Son casi 200 kilómetros de desierto puro, sin una sola curva. De día, el calor te aplasta. De noche, la oscuridad es tan absoluta que parece que te la puedes tragar. Es un lugar donde la mente te puede jugar malas pasadas. O quizás no es la mente. Llevaba una carga de electrodomésticos para Mexicali. Era una noche sin luna, de esas que parecen pintadas con tinta china. Para no dormirme, venía escuchando un programa de radio de historias de terror. Irónico, ¿no? Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Un perro enorme, negro como el carbón, corriendo a la par de mi tráiler por el acotamiento. Me sorprendió la velocidad que llevaba. Iba yo a unos 90 kilómetros por hora y el animal ni se inmutaba. Corría sin esfuerzo, con la lengua de fuera. Pero lo más raro eran sus ojos. En la oscuridad brillaban con un rojo intenso, como dos brasas encendidas. Pensé que era una alucinación por el cansancio. Me tallé los ojos, tomé un trago de café, volví a mirar. El perro seguía ahí. Su trote era antinatural, demasiado fluido. Parecía que flotaba sobre el asfalto. Aceleré un poco, hasta 100, luego 110. El perro no se quedó atrás. Mantuvo el paso, mirándome fijamente con esos ojos rojos. Empecé a sentir un miedo real, un pavor que me subía desde el estómago. Esto no era normal. Apagué la radio. El único sonido era el rugido de mi motor y el jadeo del animal, un jadeo que de alguna manera podía escuchar por encima del estruendo. De repente, el perro saltó. Se lanzó directamente hacia mi cabina. Cerré los ojos, esperando el impacto, el sonido de huesos y carne rompiéndose contra el metal. Pero no hubo nada, ni un golpe, ni un ruido. Abrí los ojos, temblando. No había nada en la carretera. Miré por los espejos. Nada. Había desaparecido. Solté un suspiro de alivio, pensando que finalmente el sueño me había vencido y todo había sido un mal sueño. Me detuve unos kilómetros más adelante, en la única gasolinera que hay en ese tramo. Necesitaba bajarme, estirar las piernas y echarme agua en la cara. Cuando rodeé el camión para revisar las llantas, mi corazón se detuvo. En la puerta del copiloto, arañada profundamente en la pintura, había 3 marcas de garras enormes. Eran tan profundas que habían llegado hasta la lámina. No había forma de que un perro normal pudiera hacer eso. Entré a la tienda de la gasolinera pálido como un fantasma. El viejo que atendía me vio y sin que yo dijera nada, me preguntó: ¿lo viste, verdad? Al perro negro, asentí sin poder hablar. El viejo suspiró y me sirvió un café. Es el guardián del desierto, o eso dicen algunos. Otros dicen que es el diablo mismo que sale a buscar almas. Se le aparece a los traileros que van muy cansados, o a los que tienen mala entraña. Si te mira y te ignora, te deja en paz, pero si se te queda viendo,
Si corre a tu lado, es una advertencia. Te está marcando. Muchos de los que lo han visto así, como tú, no terminan su viaje. Esa noche, no pude dormir. Llegué a Mexicali, entregué la carga, y en cuanto pude, llevé el camión al taller para que arreglaran la puerta. Le inventé al jefe que me había rozado con una reja. Pero yo sé la verdad. Todavía tengo el trabajo, pero jamás he vuelto a tomar esa ruta de noche. Y a veces, cuando veo un perro negro en la carretera, no puedo evitar sentir un escalofrío y pisar el acelerador, rezando para que sus ojos no brillen en la oscuridad. Hay paradas de camiones que tienen mala fama, lugares de los que se cuentan historias, pero ninguna como la Curva del Muerto, un paradero viejo y destartalado en algún punto perdido de la carretera entre San Luis Potosí y Zacatecas. Está en una curva cerrada, donde han ocurrido decenas de accidentes. El lugar consiste en un restaurante grasiento, unos baños inmundos y un patio enorme donde aparcamos para pasar la noche. Yo solía parar ahí. Era un punto medio perfecto en mi ruta. Una noche, llegué más tarde de lo usual. El lugar estaba casi vacío. Solo otros 2 tráileres dormían en el otro extremo del patio. Me estacioné, me preparé un sándwich y me dispuse a dormir en el camarote. Me desperté en mitad de la noche. No sé por qué. Todo estaba en silencio. La cabina estaba oscura, salvo por una débil luz de seguridad del patio que se filtraba por el parabrisas. Me sentía inquieto, observado. Me incorporé y miré por los espejos laterales, una costumbre que tenemos para asegurarnos de que nadie esté intentando robar el diésel o la mercancía. En el espejo del lado del copiloto vi algo que me heló la sangre. Una mano pálida y delgada, estaba apoyada en la parte inferior del espejo, como si alguien muy bajo estuviera parado justo al lado de mi puerta, fuera de mi campo de visión. Mi primer instinto fue que era un ladrón. Agarré un tubo de metal que siempre llevo bajo el asiento. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, escuchando. No se oía nada, ni un solo ruido. La mano seguía ahí, inmóvil. Parecía la mano de un niño, pero los dedos eran demasiado largos. Las uñas estaban sucias y rotas. Pasaron los minutos, que se sintieron como horas. La mano no se movía. Armándome de valor, me moví lentamente, intentando ver por la ventanilla del copiloto sin hacer ruido. No había nadie. El espacio entre mi camión y el de al lado estaba vacío. Volví a mirar el espejo. La mano seguía ahí. ¿Cómo era posible? Podía ver la mano en el reflejo, pero no había nadie que la proyectara. El pánico se apoderó de mí. Me tiré hacia el lado del conductor. Abrí la puerta de un golpe y salté fuera de la cabina, con el tubo en la mano, listo para enfrentarme a lo que fuera. Di la vuelta corriendo por el frente del camión. No había absolutamente nadie. El patio estaba desierto y silencioso. Miré el espejo desde fuera. Estaba limpio. No había ninguna mano. Pensé que me estaba volviendo loco. Volví a subir a la cabina, temblando, y cerré las puertas con seguro. Me senté en el asiento del conductor, intentando calmar mi corazón desbocado. Para convencerme a mí mismo
de que lo había imaginado, volví a mirar el espejo, y entonces grité. No era una mano, eran docenas. Docenas de manos, pequeñas y pálidas, estaban ahora pegadas al exterior de la ventanilla del copiloto, como si una multitud de niños estuviera intentando entrar. Se apretaban contra cristal, dejando huellas de una sustancia sucia y grasienta. Y detrás de las manos, en el reflejo del cristal, pude ver sus caras. Caras pálidas, con cuencas vacías, donde deberían estar los ojos y bocas abiertas en un grito silencioso. Encendí el motor con una desesperación frenética. Las luces del tráiler iluminaron la escena por un segundo, pero no había nada allí. Eran como fantasmas, solo visibles en el reflejo. Metí primera y salí de ahí derrapando sin importarme nada. Conduje toda la noche, sin atreverme a mirar los espejos. Cuando por fin amaneció, me detuve en una gasolinera. Con la luz del día, revisé el camión. No había nada fuera de lo normal, salvo en la ventanilla del copiloto. Estaba cubierta de pequeñas huellas de manos, sucias y grasientas, imposibles de limpiar con agua y jabón. Nunca más volví a parar en la curva del muerto. Un tiempo después, hablando con otro trailero, me contó la leyenda. Hace muchos años, un autobús escolar se quedó sin frenos en esa curva y se volcó. Murieron todos los niños que iban a bordo. Dicen que sus espíritus siguen ahí, buscando una forma de volver a casa, intentando subirse a los camiones que se detienen por la noche, buscando que alguien los lleve. Mi compadre, que en paz descanse, se llamaba Ricardo. Éramos uña y mugre desde que empezamos en esto. Los dos con camiones viejos, batallando para sacar para los frijoles. Pero de un año para otro, la suerte de Ricardo cambió de una forma que no era natural. De repente, su viejo Dina ya no se descomponía. Conseguía las mejores cargas, las mejor pagadas. Los federales nunca lo paraban. Si había un bloqueo en la carretera, justo él pasaba minutos antes. Era una suerte que rayaba en lo milagroso. Compró un tráiler nuevo, de paquete, y luego otro para rentarlo. Empezó a ganar dinero a manos llenas. Yo me alegraba por él, claro, pero había algo que no me cuadraba. Ricardo había cambiado. Siempre andaba nervioso, mirando por encima del hombro. Se volvió reservado y en su camión nuevo siempre llevaba un olor raro, como a azufre y a copal quemado. Y en la guantera, en lugar de la imagen de San Judas o la Virgen de Guadalupe, tenía una figura tallada en madera negra, una cosa horrible con cuernos y una sonrisa torcida. Una noche, estábamos cenando en un paradero de Veracruz. Yo andaba muy jodido de dinero. Mi camión necesitaba una reparación cara. Se lo conté, y él, después de un largo silencio, me dijo: yo te puedo ayudar, compadre. Conozco a alguien que te puede arreglar la vida. Solo tienes que hacer un trato. Me llevó en su camioneta por un camino de terracería que salía de la carretera principal. Llegamos a una encrucijada, un cruce de 4 caminos en medio de la nada. En el centro había un pequeño altar de piedra casi cubierto por la maleza. En él estaba la misma figura horrible de madera negra. Había velas derretidas, restos de puros
y manchas oscuras en la piedra. Aquí es, dijo Ricardo, con la voz temblorosa. Solo tienes que pedirle lo que quieres: riqueza, suerte, protección, lo que sea. Él te lo dará, pero pide un precio, algo que estés dispuesto a dar. Sentí un frío terrible, a pesar del calor húmedo de la noche. Aquello estaba mal, muy mal. Ricardo, ¿qué es esto? ¿Con quién hiciste un trato? Él no me miró. Con el patrón, compadre. Con el de abajo. Me cansé de ser pobre. Le pedí suerte y dinero. Y a cambio le di algo. ¿Qué le diste, Ricardo? Le insistí, asustado. Finalmente, me miró. Tenía los ojos hundidos, llenos de un terror que nunca le había visto. Le di mi sombra, compadre. Sí la ofrecí como pago. Me reí, nervioso. Mi sombra, no digas tonterías. No es una tontería, susurró. Mírame bien. Y entonces lo noté. A pesar de que estábamos bajo la luz de la luna llena, el cuerpo de Ricardo no proyectaba ninguna sombra sobre el suelo. Era como si la luz lo atravesara. Me alejé de él, horrorizado. «Estás loco, Ricardo». Me di la vuelta y me fui de ahí casi corriendo. Él no me siguió. No lo volví a ver en casi un año. Supe que le iba mejor que nunca, que ya tenía una pequeña flota. Un día me llamaron. Era su esposa. Lo habían encontrado en la cabina de su tráiler, estacionado en una pensión. Había muerto de un infarto, según los doctores. Tenía 35 años. Fui al velorio. Estaba en su ataúd, pero parecía un anciano de 90 años. Estaba consumido, la piel pegada a mí a los huesos, el pelo completamente blanco. La gente murmuraba que el dinero lo había enfermado. Pero yo sabía la verdad. El precio no había sido su sombra. El precio había sido su tiempo, su vida. El diablo se la cobró con intereses. A veces, cuando paso por esa carretera de Veracruz, creo ver la desviación de terracería que lleva a la encrucijada. Y me pregunto, ¿cuántos otros, desesperados, han ido a ese altar a pedir un milagro, sin saber que el precio siempre es más alto de lo que uno puede pagar? Yo, por mi parte, prefiero seguir con mi camión viejo y batallando, pero con mi sombra bien pegada a mis pies. El asfalto no olvida, y los ecos de la carretera son eternos. Estas historias ya son parte de la noche, y puede que la próxima sea la tuya. Para seguir explorando el terror que acecha en cada viaje, si te gustó, denle like y suscríbanse a este su canal.